Hoy vamos a desglosar un cambio que de verdad es un antes y un después en la jurisprudencia colombiana y que le interesa a miles de pensionados. La Corte Suprema de Justicia acaba de modificar las reglas del juego sobre cómo se debe compensar a las personas que en su momento fueron mal asesoradas y se pasaron a un fondo de pensiones privado. Esto cambia por completo la manera de entender la reparación en estos casos. Y para que quede claro, el peso de esta decisión viene de la máxima autoridad en la materia, la Sala de Casación Laboral. Es clave entender que sus fallos no son para un solo caso, no. Crean una doctrina que obliga a todos los jueces del país a seguir esa línea. Por eso el impacto de esto es enorme. Al final todo se reduce a esta pregunta, que es bastante compleja. Imagínense una firma, hace 20 o 30 años. En un formulario, puede definir si una persona tiene una vejez tranquila o una llena de dificultades. Entonces, si esa decisión se tomó sin toda la información, ¿cómo hace la justicia para reparar ese daño tanto tiempo después? Ese es el nudo del asunto que la Corte ha tenido que desatar. Para entender la nueva solución, primero tenemos que dimensionar bien el problema. En Colombia, como sabemos, hay dos sistemas de pensiones que corren en paralelo. Elegir entre uno y otro es, sin exagerar, una de las decisiones financieras más importantes de la vida. El conflicto nace cuando esa elección se hace a ciegas. A ver, analicemos esto. Son dos mundos. A la izquierda, el régimen de prima media, o CELA, el sistema público. Aquí la pensión depende de los últimos salarios y las semanas cotizadas. El riesgo es colectivo, del Estado. A la derecha, el régimen de ahorro individual, el privado. Aquí la pensión depende de lo que cada quien ahorre en su cuenta individual. El riesgo es totalmente personal y depende del mercado. Son filosofías opuestas, y no entender esto es la raíz de todo. Justamente por esa complejidad, la ley les impuso a los fondos privados, a las AFP, algo que se llama el deber de información. Y ojo, esto no es entregar un folleto y ya. Es la obligación real de nivelar la cancha, de corregir esa desventaja que tiene una persona común frente a un experto financiero y asegurarse de que entienda los pros, los contras y los riesgos de lo que está firmando. ¿Y qué pasó cuando este deber no se cumplió? Pues que miles de personas se cambiaron de régimen sin tener ni idea de las consecuencias. Un punto clave que establece la Corte es que es la AFP la que tiene que probar que sí informó bien, no al revés. En el caso de María del Pilar Sánchez, por ejemplo, esto significó una pensión de menos de la mitad de lo que le correspondía. La Corte insiste, el daño se causa justo en ese momento, en el instante del traslado sin información. Durante muchos años, el sistema judicial tuvo una respuesta para estos casos. Una vez se demostraba que el fondo había incumplido su deber de informar, la solución parecía bastante lógica y directa. La solución se basaba en una figura que se llama lucro cesante. Suena complicado, pero la idea era simple. El juez calculaba la diferencia entre lo que la persona estaba recibiendo en el fondo privado y lo que habría recibido en el público, y le ordenaba a la AFP pagarle esa diferencia. Cada mes. De por vida. Como una especie de renta. Y miren, este extracto de un fallo de 2021 lo resume perfectamente. La lógica era pues muy directa. Si te causé un daño, te pago la diferencia mes a mes. Parecía justo, ¿no? Pero la Corte Suprema empezó a encontrarle una falla fundamental a este razonamiento. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La Corte se sentó a reevaluar todo y llegó a la conclusión de que esa solución del lucro cesante se basaba en una premisa equivocada, y de ahí nació una doctrina jurídica completamente nueva para estos casos. Aquí está el meollo del asunto. El sistema anterior daba por hecho, con un 100% de certeza, que la persona sí o sí habría cumplido todos los requisitos para pensionarse en el sistema público. Pero, a ver, la vida no funciona así. Ese futuro no estaba garantizado. El derecho a esa pensión más alta no era un hecho, era solo una posibilidad, una probabilidad. Entonces, aquí viene el giro. La Corte ahora dice que el verdadero daño no es la diferencia de dinero que se dejó de recibir al final. No, el daño real, lo que sí es cierto que ocurrió, fue la pérdida de la oportunidad. A esa persona se le quitó la posibilidad de elegir bien su futuro, y eso es lo que hay que reparar. Este nuevo precedente lo deja clarísimo. Fíjense en las palabras. Ya no se habla de la diferencia pura y simple, sino de la probabilidad de haber obtenido algo mejor. Es un cambio de enfoque sutil, pero con un impacto jurídico y económico gigantesco. Pero bueno, este cambio no es solo filosófico. La Corte muy juiciosamente desarrolló una metodología, una fórmula matemática, para poder cuantificar esa probabilidad perdida y convertirla en una cifra de indemnización real y concreta.
Esta es la nueva fórmula. No se asusten, vamos a desglosarla. La indemnización ahora es el resultado de multiplicar tres cosas. Primero, la probabilidad pensional o PP. Segundo, la diferencia de dinero entre la pensión pública y la privada. Y tercero, la expectativa de vida de la persona. El resultado ya no es un pago mensual, sino una suma de dinero que se paga una sola vez. La parte más nueva de todo esto es la probabilidad pensional. ¿Y cómo se calcula? Pues la Corte hace algo muy interesante. Es como si se subiera a una máquina del tiempo y viajara al día exacto en que la persona firmó el traslado. Ahí mira la foto de ese momento y analiza datos objetivos. ¿Cuántas semanas tenía cotizadas? ¿Qué edad tenía? Y con eso calcula matemáticamente qué tan probable era que esa persona, en ese punto, lograra pensionarse en el sistema público. Y para que esto no se quede en el aire, veamos el caso real de María Sánchez. La Corte analizó sus datos y determinó que su pérdida de oportunidad se podía cuantificar en un 28.50%. ¿Qué quiere decir esto? Que la indemnización que recibió no fue el 100% de la diferencia entre pensiones, sino el 28.50% de esa diferencia total proyectada a lo largo de su vida. Muy bien, después de todo este análisis jurídico, vamos a lo práctico. ¿Qué significa todo esto para un pensionado que está pensando en demandar o que ya está en medio de un proceso? Resumámoslo. Esta tabla lo deja muy claro. Antes teníamos un pago mensual de por vida basado en una supuesta certeza. Ahora tenemos un pago único basado en una probabilidad calculada. El enfoque ya no es tratar de igualar el resultado final, sino compensar por esa oportunidad que se perdió hace años. Es un cambio de paradigma total. Y un último punto, que es súper importante y muy práctico, el plazo para reclamar. La ley da 3 años, lo que se conoce como prescripción, y la Corte aquí es muy específica. Ese reloj de 3 años no empieza a correr el día que le aprueban la pensión. No, empieza a correr desde que la persona entra a la nómina y recibe su primer pago. ¿Por qué? Porque es en ese preciso instante que conoce con certeza cuánto va a recibir y por lo tanto puede medir la dimensión real del daño. Y bueno, cerramos con una reflexión. No hay duda de que esta nueva doctrina es mucho más precisa y rigurosa desde el punto de vista del derecho. Pasar de la certeza a la probabilidad es técnicamente más correcto. Pero, ¿es más justo? Un pago único, que además está reducido por un porcentaje de probabilidad, puede ser mucho menor que recibir una ayuda mensual de por vida. La Corte ha redefinido el daño y la reparación, pero nos deja la gran pregunta en el aire. ¿Logra esta nueva fórmula un equilibrio verdaderamente justo para esas personas que tomaron la decisión más importante de su vida, a ciegas?